Mi nombre es Mercedes Sánchez de Ramallo, soy licenciada en psicopedagogía, pero en este momento estoy como mamá de los tres padres. ¿Sí? Bueno, yo voy a plantearlo el tema de otro enfoque, desde mi rol de miembro de la red, defendiendo un poco a los padres. ¿Sí? Nosotros los padres tratamos permanentemente de inculcarle a nuestros hijos la paz, la serenidad, la tolerancia, la comprensión, el respeto, ¿sí? Por lo menos intentamos. Yo no niego que haya violencia en las familias, que puede haber muchas familias desintegradas, mucho dolor, muchas crisis matrimoniales, situaciones de relaciones con los hijos muy conflictivas, ¿sí? Pero nosotros también necesitamos que la sociedad ¿cuáles son los ejemplos, los estímulos o los modelos que la sociedad, nosotros como padres, nos están vendiendo? Entonces, mientras nosotros intentamos, luchamos en nuestras casas de vivir lo mejor posible, en la mayor paz y serenidad posible, e intentamos transmitir a nuestros hijos, de pronto prendemos la televisión y aquellas personas que tienen que ser nuestros modelos, que ahora están de turno representándonos en el poder, nos hablan de lucha de clases sociales, de resentimiento, de rencor, de venganza, son mensajes subliminales que están viendo los chicos. De pronto personas que están ocupando un rol o un cargo en el poder están trompeando a otro o con lenguajes vulgares. Entonces nosotros como padres necesitamos también, porque todo eso también genera violencia en uno, no es que solo los chicos, entonces nosotros estamos transmitiendo, necesitamos también limpiar la sociedad, ¿cierto? Necesitamos, perdón. Limpiar la sociedad, desde arriba a abajo. Nos den mensajes positivos, mensajes de perdón, de paz, de tranquilidad, de serenidad, de tolerancia, de comprensión, de mirar para adelante, no nos estanquemos removiendo tanto, porque todo eso nosotros, vamos a hablar un poco de lo que es la educación en espejo, la pedagogía. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros al recibir también esos malos ejemplos, esos malos modelos, esas ambiciones, nosotros transmitimos a los chicos, y eso es lo que reflejan. Muy bien, todas las opiniones, pero diciendo un poquito de dónde sacar ese porcentaje, el 3%, yo creo que hay mucha más violencia de la que, sí, no importa, no lo veas todo, hay muchísima más violencia, y no solamente a nivel escolar, vamos a los boliches, entonces los padres, entonces, bueno, creo que